Muy buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a todos los que se conectaron en el transcurso de esta liturgia. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Es un gusto poderlos tener alabando y adorando al Señor juntamente con nosotros, los de aquí de la región 102 de esta iglesia, de esta comunidad Shalom, aquí en Cancún. Que Dios me los bendiga, esperando que estés disfrutando de las misericordias y las bendiciones de Dios, que son infinitas y son eternas. Este mes es denominado el mes de la Biblia. Y durante este mes, diferentes comunidades de fe alrededor del mundo estuvieron celebrando precisamente este momento, la santa palabra de Dios, haciendo recuentos históricos, dando estudios acerca de cómo nos llegó la Biblia, de las traducciones de la Biblia, la importancia de la Biblia, etcétera, etcétera. En el caso de esta comunidad Shalom, tuve la oportunidad de darles 2 estudios, los cuales fueron compartidos en los 2 domingos anteriores y que llevaba como tema cómo nos llegó la Biblia. Estudios que te hicimos llegar los domingos por la mañana para que tú reflexiones en tu devocional de la mañana. Pero en este último domingo del mes de agosto no queríamos dejar pasar este tiempo tan especial, este mes tan especial. Así que por eso diseñamos este culto especial por el mes de la Biblia. Espero que tú te hayas deleitado y te estés deleitando, sobre todo nutriéndote de la palabra a través de las participaciones que las diferentes organizaciones han tenido a lo largo de esta liturgia. Y hoy precisamente hacemos un alto, una pausa en nuestro estudio del libro de Romanos para hablar un poco acerca de la importancia de la Biblia. El tema de la predicación de esta noche es el peligro de no escuchar a Dios. Mira, déjame comenzar contándote una anécdota. En cierto parque nacional de un país en el mundo, resulta que un guía llevaba a un grupo de senderistas por el bosque. Y este guía estaba tan enfocado en contarles a los senderistas todo lo más posible acerca de la flora, acerca de la fauna, de la zona, que decidió apagar su radio de comunicación con la central para evitar cualquier tipo de distracción y poderse dar por completo a todas estas explicaciones a aquellos turistas que lo iban siguiendo. Pero cuando llegó a su destino, otro guía le salió a su encuentro apresuradamente y le preguntó por qué no había respondido a los mensajes que se le estaban mandando por radio. Y él dijo, pues es que traía yo el radio apagado. Y entonces su compañero le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros te estábamos mandando varios mensajes porque un oso los estaba persiguiendo a ustedes y les queríamos avisar acerca del peligro, pero resulta que tenías tu radio apagada. Gracias a Dios y felizmente este grupo de turistas pues no le sucedió absolutamente nada. Sin embargo, esta situación que te acabo de comentar ilustra un peligro mucho mayor y más grande en el cual nos podemos encontrar muchos de nosotros. Tenemos un enemigo, dice la palabra, que todos los días y constantemente está como león rugiente alrededor nuestro, nos anda persiguiendo. Y si no estamos nosotros atentos a los mensajes que Dios nos quiere enviar diario, podríamos nosotros caer fácilmente en sus trampas, o incluso hay muchos que caen fácilmente en las trampas del enemigo. Me temo el día de hoy que hay muchos creyentes que traen precisamente esa radio espiritual apagada. Me temo que el día de hoy hay muchos creyentes que no están atentos a los mensajes de Dios, que Él les está enviando, que Él nos envía todos los días y de manera constante.
Me temo que hay muchos creyentes que andan el día de hoy por la vida caminando de manera inconsciente de los peligros y también, ¿por qué no así decirlo?, de las oportunidades que Dios nos pone en nuestro camino. Así que, ante todo esto, ¿cuál es la radio que Dios nos ha dado para recibir esos mensajes espirituales de parte de Él? Bueno, sin negar que Dios se comunica también mediante otros medios, otras personas, sermones, algún canto o algún otro medio especial, tenemos que reconocer que la comunicación preeminente de Dios, la comunicación preeminente de Dios es su palabra, es la Biblia. Y la Biblia, mis amados hermanos, es la palabra de Dios que Él ha dado para nuestra dirección constante y diaria. La Biblia es la palabra de Dios, o podríamos decir es la radio que nos permite recibir los mensajes de lo alto. En ella, en la santísima palabra de Dios, Dios nos da a conocer, Dios nos enseña su voluntad para nuestra vida, para nuestra familia, para la comunidad de redimidos aquí en esta tierra. Espero que quieras tú prender la radio y empezar a recibir los mensajes que Dios tiene para ti. Vamos a leer un pequeño pasaje que nos muestra precisamente cómo hacerlo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 19 al 21 dice: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen o la practican. En este pasaje que acabo de leer, Jesucristo nos dice que los verdaderos miembros de su familia son quienes hacen dos cosas: reciben la palabra de Dios y practican la palabra de Dios. Así que es cualidad de cualquier verdadero hijo de Dios tener hambre de la palabra de Dios. Si quieres traer la radio prendida, entonces, igual, si quieres recibir los mensajes que Dios tiene para ti, tienes entonces que recibir la palabra. Recibir la palabra, primera enseñanza. Si queremos que Dios nos revele su voluntad mediante la palabra, es necesario que nosotros la estemos recibiendo a diario. Si dejamos la radio en casa, pues ¿sabes qué? No vamos a poder recibir los mensajes que se nos están enviando. Se dice, un adagio popular dice: más vale pájaro en mano que 100 volando. Y podríamos decir también que más vale la Biblia en mano que 100 en la repisa. Pero hay un peligro aquí que debemos evitar. Es el peligro de examinar la radio en vez de oír la radio. Imaginen ustedes por un momento, amada iglesia, a un técnico especialista en radios portátiles. Seguramente este técnico nos podría explicar cómo es que funciona la radio, cuáles son los circuitos que contiene, en base a qué tecnología opera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo este conocimiento no significa que este técnico esté escuchando la radio o sabe lo que se esté diciendo mediante este aparato. Así que de igual manera, nosotros podemos caer fácilmente en la trampa de examinar la Biblia cual si fuéramos técnicos, en vez de estar escuchando el mensaje de Dios que Él nos está queriendo dar todos los días a través de la misma. Esto sucede, por ejemplo, también cuando nos encontramos fascinados con las historias de la Biblia. En numerosas ocasiones, muchas personas me han expresado su interés en alguna u otra de las historias bíblicas. Esto es bueno, claro está. Dios nos ha dado muchas historias en la Biblia porque nos llaman la atención y nos ayudan a entender los propósitos de Dios.
Pero si simplemente nos quedamos en el nivel de interés y no pasamos a preguntarnos qué es lo que nos enseña esta historia acerca de Dios y su voluntad para nosotros, entonces estamos examinando la radio en vez de escucharla. Hay numerosos académicos alrededor del mundo que saben mucho acerca de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Desafortunadamente no son creyentes. Hay muchos académicos alrededor del mundo que incluso están mucho más preparados tal vez que muchos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque se han puesto a examinar la radio en vez de estar escuchando el mensaje. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado de no caer en esta trampa. Pero entonces, ¿cómo podemos recibir el mensaje? Vamos a hablar un poquito acerca de los métodos de recepción. Son muchas las formas en que nosotros recibimos la palabra. Una de las principales maneras en las que recibimos la palabra es escuchándola, es oyéndola, como lo estamos haciendo ahorita. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Se acuerdan que en semanas anteriores el Señor nos habló acerca de este pasaje y nos dijo, entre otras cosas, que nosotros como iglesia somos esos eslabones del Evangelio que debemos de estar compartiendo? Bueno, para muchos de nosotros, nuestro primer contacto con el Evangelio fue precisamente por medio de alguien que nos habló acerca del mensaje de Dios. Y como creyentes podemos oír la palabra de Dios y tenemos que oír la palabra de Dios. Podemos escuchar las predicaciones de buenos maestros bíblicos. Es válido, pero de buenos maestros bíblicos y reformados. Y ojo con esto, hermanos y hermanas. El día de hoy, en el internet, en el YouTube, en el Facebook, en muchos medios, hay muchos, un centenar de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, que predican la palabra. Pero ¿sabes qué? Tenemos que saber discernir entre los buenos maestros y los falsos maestros. Tenemos que saber discernir entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Así que ten mucho cuidado con lo que escuchas. Sé muy selectivo con lo que escuchas. Podemos escuchar la palabra de Dios también a través de los podcasts. Podemos escuchar la palabra de Dios a través de CDs. Podemos también oír la palabra de Dios cuando nos conectamos en las transmisiones de nuestras iglesias, como lo estamos haciendo ahorita. Antes escuchábamos la palabra de Dios yendo a las casas de oración, pero en estos tiempos que no podemos hacerlo, bueno, las iglesias, las comunidades de fe están transmitiendo vía online. Así es que otra de las maneras en que tú puedes escuchar la palabra de Dios es precisamente conectándote en el sitio web de tu iglesia y participando no solamente de los cultos online, sino también participando de los estudios que a lo largo de la semana muchas comunidades de fe están ofreciendo a sus feligreses. Una segunda manera de cómo recibir la palabra de Dios no es solamente escuchándola, sino también a través de la lectura. La lectura no solamente es leer por leer, sino incluye estudiar la palabra de Dios. La lectura devocional y la memorización, todas estas cosas son esenciales. Y quiero enfatizar particularmente la memorización, porque es algo que muchas veces nosotros olvidamos. No es muy difícil simplemente escribir un versículo bíblico en una tarjetita y llevarlo con uno, dándole una repasada cuando estés en la calle, cuando estés en el pecero, cuando estés caminando en un rato libre. Y si tú lo haces así,
yo te aseguro que pronto tú vas a memorizar ese versículo que tú tienes anotado. Tú puedes agarrar esa tarjetita y pegarlo en tu refrigerador o en algún lugar de tu casa que constantemente pases, puedas verlo y memorizar. Aun cuando la Biblia no esté a tu mano, hoy tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios que nos habla a través de los versículos memorizados. Es cuestión de que los memoricemos. Así que Jesús nos dice, para resumir, que es preciso recibir y oír la palabra. Pero también hay una segunda parte que muchas veces ignoramos y se trata de practicar la palabra. Y esta es la segunda enseñanza en esta hora de la noche. Un gran escritor evangélico llamado Chuck Swindoll dijo lo siguiente: es un error creer que con simplemente ser expuestos a la buena enseñanza bíblica, se nos van a resolver todos los problemas. La instrucción bíblica, dice él, sola no resulta en soluciones instantáneas a los problemas. No importa qué tan acertada sea la enseñanza o qué tan dotado sea el maestro, la declaración de la verdad no trae la destrucción de las dificultades. Imaginen que las escrituras son como un mapa completamente correcto y totalmente detallado. Un mapa, como tú sabes, nos dice cómo llegar a ciertos destinos. Pero con simplemente mirar el mapa no vamos a ser transportados al destino. Automáticamente no vamos a ir de un lugar a otro solo con el hecho de estar mirando el mapa. No vamos a llegar, por ejemplo, a Inglaterra o a Perú. Llegar a estos lugares específicos significa que tendremos que esforzarnos a más de ver el mapa. Tenemos que pagar el costo, tomar el tiempo para viajar, pero seguir hasta que lleguemos a la meta o al destino. En una palabra, lo que tenemos que hacer es perseverar. Bueno, pues así es con la vida cristiana. El mapa divino es confiable y está disponible. También es claro y directo, pero no hay ningún abracadabra en sus páginas que nos manden automáticamente a nosotros como lectores al destino como una alfombra voladora. Eso no va a pasar, no es así. Así que por favor, no me malentiendan, amada iglesia. Me encanta la palabra de Dios y espero que a ti también te encante la palabra de Dios. Estoy muy convencido y espero que tú también, de que nunca en nuestra vida las verdades más confiables las encontraremos en la Biblia. Las joyas eternas con ese valor inestimable las encontraremos en la santa palabra de Dios. Pero aunque la Biblia sea un libro confiable, de ninguna manera es una poción mágica que te untas 3 veces al día para espantar al diablo. Esto no es así. No funciona así. Tampoco es algo que te tomas como una promesa piadosa pensando que al día siguiente de repente vas a conocer y vas a experimentar todas esas grandes verdades que están encerradas en la Biblia. Mira, te lo voy a decir con claridad. No existe la madurez instantánea. No existe la madurez espiritual instantánea. Dios no ofrece ninguna fórmula que produzca creyentes maduros de la noche a la mañana. El crecimiento cristiano viene mediante la perseverancia. Viene mediante la perseverancia. O sea, todos los días tenemos que aplicar lo que escuchamos, lo que leemos, lo que estudiamos y tenemos que obedecerlo. Porque así entonces aprenderemos a manejar los problemas que son inevitables en este tiempo, que son inevitables en este caminar. Muchos de nosotros, vuelvo a repetirlo, tenemos la radio apagada. No estamos recibiendo los mensajes de Dios. Pero no nos sirve de nada recibir estos mensajes si no vamos a tomarlos en cuenta en nuestra vida y sobre todo ponerlos en práctica.
se cuenta la historia de un pastor nuevo que predicó un sermón buenísimo en su primer domingo en la iglesia donde recién estaba llegando. La iglesia entera, después de escuchar a este pastor, quedó gratamente sorprendida y ansiosa de escuchar su siguiente enseñanza la siguiente semana. Pero para su sorpresa, cuando llegó la siguiente semana y el pastor volvió a predicar, pues resulta que predicó el mismo sermón. El tercer domingo se volvió a repetir el mismo sermón y todos decidieron entonces que había que hacer algo. Dijeron, chispas, ¿qué está pasando? Vamos a hablar con el pastor. Y mandaron a algunos de los diáconos, de los ancianos, para hablar con el pastor. Y cuando le dijeron al pastor que la gente, que el pueblo quería oír un sermón nuevo cada semana, entonces el pastor les contestó y les dijo, cuando ustedes empiecen a vivir las cosas que les estoy predicando, entonces pasaré a otro sermón. ¿Cómo ven? Quizás lo que nos hace falta no es más información, sino más transformación. Quizás lo que Dios está esperando de nosotros es que pongamos en práctica lo que ya conocemos respecto a su voluntad. Quizás no te revele cosas nuevas en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque aún no estás poniendo en práctica lo que Él ya te ha revelado. En cualquier caso, mi amado hermano y hermana, no te contentes solamente con oír el mensaje. Practícalo, practícalo, practícalo. Agarra ese concepto que Dios te ha mostrado en su palabra a través del sermón, a través del estudio, y no descanses hasta que lo estés viviendo totalmente todos los días, porque solo entonces estarás listo para aprender algo más. El apóstol Pablo describe a cierta clase de mujer que abundaba en su tiempo. En 2 de Timoteo 3:7 él dice, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible lo que dice el apóstol Pablo acerca de las mujeres de ese tiempo! Eran mujeres que estaban aprendiendo, pero que simplemente no practicaban lo que aprendían. Así que yo espero que ninguno de ustedes sean como estas personas a las cuales Pablo se dirige y le habla a Timoteo. Así que para terminar, mi amada iglesia, esforcémonos todos los días en recibir la palabra de Dios. Esforcémonos todos los días, mis amados hermanos y hermanas, jóvenes, niños, en oír el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y esforcémonos todos los días en practicar, en vivir este mensaje. Este es el camino a la bendición y este es el camino al éxito cristiano. Mantén tu radio espiritual prendida y presta todos los días atención a los mensajes que te lleguen de parte de Dios mediante su palabra. Podemos seguir celebrando año con año el mes de la Biblia, y podemos seguir recordando y dando gracias a Dios por la forma en que nos llegó, por todos los hombres y las mujeres que participaron en la traducción, por todas las organizaciones que distribuyen el día de hoy la Biblia. Pero ¿de qué sirve tanta celebración si nosotros no vivimos la palabra de Dios? Si nosotros no nos alimentamos a diario de la palabra de Dios, si nosotros no compartimos la palabra de Dios. Así que yo creo que la mejor forma de celebrar este mes de la Biblia es escuchando, viviendo y practicando la palabra de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra.